Buenas tardes. Hoy nos centramos en el modo imperativo, el modo que usamos, como bien sabéis, porque en Portugal también existe, para dar una orden, para dar una instrucción, ¿ok? O para dar una serie de indicaciones. Lo primero que vamos a distinguir son los contextos en los cuales podemos encontrar el modo imperativo. Contextos cotidianos en los que utilizamos este modo. Pues como bien he dicho, para dar una orden, por ejemplo, para dar una instrucción de cómo montar un mueble, o para dar una indicación a un colega a través del teléfono o a través de un email, por favor, coge el teléfono, escríbeme cuando puedas. O cuando cocinamos o leemos una receta de cocinas, ¿vale? En el post aquel que hicimos de cómo elaborar una tortilla de patatas, utilizábamos constantemente el modo imperativo. Y, por ejemplo, también cuando hablamos de cómo llegar a un sitio o cómo ir de un sitio a otro dentro de una ciudad. Será en este último contexto en el cual vamos a intentar desarrollar este primer paso, este primer abordaje del modo imperativo. Bien, vamos a utilizar el contexto de las ciudades para practicar y desarrollar el modo, este primer paso, que es el que propongo hoy, imperativo afirmativo de verbos regulares. Bien, esto es una explicación previa, ¿vale?, que os voy a dar y de alguna manera para justificar por qué nos vamos a centrar en este primer paso, en este imperativo afirmativo de verbos regulares. El imperativo es un modo que no es fácil de introducir dentro de la clase. A mí no me resulta fácil porque vamos a tener en cuenta diferentes variables. Por un lado, como en otros tiempos y en otros modos, verbos regulares e irregulares con diferentes irregularidades. Y por otro lado, también vamos a tener una consideración que es muy importante, que es cuando el imperativo lo utilizamos de manera afirmativa o cuando lo utilizamos de manera negativa. Porque cuando damos una orden de manera negativa, vamos a recurrir al presente del subjuntivo. Dios mío, cuánta información. No os preocupéis, lo vamos a ver paso por paso. Hoy solamente os pido que pongáis especial atención a este primer abordaje, imperativo afirmativo de verbos regulares. Y dentro de un contexto muy particular que será el que os propongo que desarrollemos hoy, que es el de las ciudades. Podemos dar, como doy yo en esta entrada, como estamos dando, una lista de vocabulario relacionado con edificios públicos, con palabras claves estratégicas que utilizamos cuando nos desplazamos por una ciudad. Podemos incluso hacer un pequeño debate de la vida en la ciudad y podemos y debemos introducir verbos útiles que podamos usar cuando estamos en una ciudad y alguien nos pregunta cómo se va de un sitio a otro, o cuando necesitamos preguntar cómo se llega a cualquier lugar. Bien, vamos a distinguir dentro de este imperativo afirmativo de verbos regulares, vamos a distinguir 4 maneras de dar una orden. Vamos a distinguir, primero, si vamos a dar una orden a una o a varias personas, y segundo, vamos a distinguir entre si esa orden la damos de manera formal a una o a varias personas o informal a una o a varias personas. En definitiva, vamos a distinguir entre imperativo de tú, imperativo de usted, imperativo de vosotros o imperativo, como bien sabéis, de ustedes. ¿Ok? Vamos a hacer un ejemplo, ¿vale?, para ver cuál de estos imperativos nos cuesta un poquito más y cuál nos cuesta un poquito menos. Tenemos una tabla de cómo se conjuga, de cuáles son las terminaciones de los verbos regulares, pero vamos a centrarnos en estos que tenemos aquí. Tenemos, por ejemplo, el infinitivo, ¿vale?, una lista de infinitivos, el verbo cruzar. Es un verbo que sería sinónimo de atravesar, ¿vale? Cruzar una calle, ¿vale? Por cierto, las calles se deben cruzar a través del paso de peatones o paso de cebra. ¿Y cómo utilizamos este verbo? De manera o de modo imperativo. Pues si utilizamos el tú, vamos a decir cruza. Si utilizamos el usted, vamos a decir cruce usted. Si utilizamos el vosotros, vamos a utilizar o a conjugarlo de esta manera, cruzad vosotros. Y si utilizamos o conjugamos el ustedes, vamos a conjugarlo de esta manera, crucen.
Cruza tú, cruce usted, cruzad vosotros, crucen ustedes. El verbo girar. Girar es un verbo también muy práctico cuando damos indicaciones. Sinónimos del verbo girar es torcer, por ejemplo. Vamos a conjugarlo de la siguiente manera. Gira tú, gire usted, girad vosotros o giren ustedes. Tenemos aquí dos verbos más. Por un lado el verbo subir. ¿Cómo sería? Pues bien, de tú sería sube tú, de usted sería suba usted, de vosotros subid y de ustedes suban. Probablemente, estoy casi seguro que el que más raro os suena es precisamente vosotros, el imperativo de vosotros, ese cruzad, girad, subid, esa terminación en D que nos suena casi un poco árabe. Podríamos estar hablando, no sabemos muy bien si español o árabe. Bajad, subid. Pues bien, esta formación de imperativo de vosotros es muy sencilla, aunque nos suene un poco extraña, ¿vale? Lo único que hemos hecho es, por ejemplo, el verbo girar, le hemos eliminado la R final del infinitivo y la hemos sustituido por una D. Eso es una regla que funciona en todos los verbos, es decir, para yo utilizar el imperativo de vosotros del verbo cruzar, voy a utilizar, ¿cuál? Cambiamos la R por una D y diríamos cruzad, ¿vale? Cruzad vosotros, girad vosotros, subid vosotros y del verbo bajar, ¿cómo sería? Bajad vosotros. Bien, esa es la formación del imperativo de vosotros, plural, informal. ¿Y cómo formamos el imperativo de ustedes? Pues también es muy sencillo. Le hemos colocado una N, ¿vale? Directamente al imperativo de usted. Hemos dicho en usted gire y en ustedes giren. Hemos dicho usted cruce y en plural ustedes crucen. Hemos utilizado usted suba y en plural le hemos puesto una N y hemos dicho, y vamos a conjugarlo con ustedes suban. Por último, tenemos aquí un ejemplo que invito a que entre todos lo hagamos, que sería el verbo bajar. ¿Cómo conjugaríamos el imperativo de tú del verbo bajar? Pues bien, sería baja, tú, baja. De usted, ¿cómo conjugaríamos el imperativo del verbo bajar? Usted, baje. ¿Y cómo lo conjugaríamos? El imperativo de vosotros. Volvemos a la regla. Le quitamos la R final del infinitivo y le ponemos una T. Lo conjugaríamos de esta manera. Bajad. ¿Y cómo conjugaríamos de ustedes? Le pondríamos al de usted una N. Ustedes bajen. ¿Vale? Bien. Este es un pequeño resumen de este primer abordaje del imperativo afirmativo de verbos regulares. ¿Vale? Bien, hemos aprendido y hemos explorado, por un lado, cómo damos una orden o cómo damos una instrucción de manera formal e informal, y después cómo las damos o cómo las podemos dar de manera singular o plural. Tú, usted, vosotros y ustedes. Espero que os haya sido útil, ¿vale? Estaba pensando, ¿vale? Porque os voy a poner aquí una serie de actividades y espero que la hagáis, ¿vale? Si tenéis alguna duda, nos preguntéis y no avanzamos nada más para poder reservar al siguiente paso. Siguiente paso que vamos a tratar será el imperativo negativo, ¿ok? Y ya para eso tendremos que revisar antiguos post del modo subjuntivo. Espero que os haya sido útil, ¿vale? Y espero que practiquéis y que, por supuesto, compartáis. Un saludo y compartid, compartid, compartid.